El último proyecto que se ha trabajado hasta este video tutorial se llama curva de nivel. Si no lo tiene abierto, proceda a abrir el mismo proyecto. Seguidamente se va a interactuar tanto con el modelo digital de suelo descubierto o DTM y el modelo digital de superficie, realizando ciertas operaciones matemáticas para determinar alturas de árboles o en general de objetos ya sea de índole natural o artificial que existan sobre la zona de estudio. Realizando un pequeño repaso en esta presentación de lo que significa modelo digital de superficie y modelo digital de terreno o suelo descubierto, de acuerdo a Morerejón Marco, Pumiceacho Cristian, Eduardo Aures y Guido Zúñiga, realizada en mayo de 2018 en la Universidad Politécnica o Católica del Ecuador, con énfasis en análisis espacial, tenemos lo siguiente. El modelo digital de superficie representa las elevaciones sobre el nivel del mar de las superficies reflectantes, tanto de árboles, edificios y otras características elevadas sobre la tierra desnuda. Por ejemplo, si estuviésemos utilizando un sistema LIDAR, los puntos de luz viajan al suelo. Cuando el pulso de luz rebota de su objetivo y regresa al sensor, da al rango una distancia variable a la Tierra. Un modelo digital de superficie captura y muestra las características naturales y construidas en la superficie de la Tierra. Y como se analizó tanto en GSO Metacade como en Fit4D Mapper, la densidad de nube de puntos que se obtienen a partir de procesos de flujo fotogramétrico es incluso igual o más densa que un sistema LIDAR. Ahora bien, el modelo digital de suelo descubierto, llamado DTM, puede describirse como una representación tridimensional de una superficie del terreno consistente en coordenadas X, Y y Z, almacenadas en forma digital. Incluye no solo alturas y elevaciones, sino también otros elementos geográficos y características que pueden ser también naturales. Un DTM es efectivamente un DEN que se ha incrementado con elementos tales como líneas de ruptura y observaciones que no son los datos originales para corregir los artefactos producidos utilizando solo los datos originales. Para el caso nuestro vamos a definir un modelo digital de superficie como aquellas elevaciones o datos que hay sobre la superficie reflectante tanto de árboles, casas, edificios, o sea, elevaciones no solamente en la superficie, sino de elementos naturales o artificiales que pueden existir en la zona de estudio. Y un modelo digital de elevaciones o DTM para el software Fit4D Mapper como un modelo de suelo totalmente descubierto, donde se han eliminado lo que son aspectos naturales y artificiales de esas elevaciones que hay sobre la superficie, dejando solamente las elevaciones del terreno descubierto. Si recordamos algunas cosas que se han explicado en capítulos anteriores, tenemos varios aspectos interesantes. Se observa en esta lámina el modelo digital de superficie que incluye las elevaciones no solo de las áreas de suelo descubierto, sino también elevaciones de los objetos que hay sobre el terreno. Se notan carros, árboles, edificios, por lo tanto son alturas que hay sobre el modelo digital que incluye no solamente suelo descubierto, sino elementos naturales o artificiales que existan sobre el mismo. Mientras que el DTM se refiere a la superficie solamente de suelo descubierto. Si queremos obtener la altura de estos árboles y de estas casas o edificios, sería una operación matemáticamente sencilla en álgebra de mapas. Se debería restar el modelo digital de superficie al DTM. Por lo tanto, al restar el modelo digital de superficie con el modelo de suelo descubierto, en esta sustracción se van a tener normalizadas las alturas a nivel de superficie. Si está iniciando un proyecto en blanco, tiene que abrir cada capa, añadir capa raster, ingresar acá, ir a la carpeta en la cual se almacenaron sus datos, posteriormente a 3ds Orto, ingresar a extras y en DTM cargar el modelo digital de suelo descubierto y posteriormente hacer lo mismo ahora pero con el modelo digital de superficie, ingresando a 3ds Orto, DCM, RedEdge Micasense, el H DCM, abrir y añadir estos modelos. Eso habría que hacerlo si tiene su proyecto totalmente en blanco.
Observe el modelo digital de superficie donde tenemos lo que son árboles y algunos tipos de infraestructura, mientras que en el modelo digital de suelo descubierto se han eliminado o sustraído esos elementos naturales o artificiales. Para tener las alturas de estos árboles y algunos cultivos que hay sobre la zona de estudio, realice lo siguiente. De clic derecho sobre alguna de las capas, zoom a la capa, luego a raster y calculadora raster. En esta ventana realice lo siguiente. De doble clic a DCM, realice la sustracción, presione el menos, de doble clic ahora a DTM y tenemos la fórmula de normalización de alturas, que corresponde al modelo digital de superficie menos el modelo digital de elevación o suelo descubierto. Como nombre de salida, escriba a esta imagen alturas. De clic acá. Vaya a la carpeta salida o a su carpeta en la cual está almacenando los datos. Escriba aquí alturas. Ahora en guardar. Como formato de salida seleccione GeoTIFF. Automáticamente quedan establecidas las coordenadas mínimas y máximas tanto en X y en Y. El CRC de salida o sistema de referencia de coordenadas va a ser 32.610, que corresponde a UTM zona 10 norte. Una vez que hemos revisado estas opciones, aquí también se indica expresión válida. Demos clic a aceptar. También marque este check de que añade el resultado del proyecto. Esperamos algunos segundos mientras se realiza el proceso. Efectivamente ya tenemos el modelo de alturas a partir de la normalización que se ha realizado de la sustracción entre el modelo digital de superficie y el DTM. Van de alturas desde los 0 metros hasta los 10.7 aproximadamente. Existe un pequeño ruido, por lo tanto da un valor negativo, pero los datos van de 0 hasta prácticamente 11 metros en el modelo y la zona de estudio que estamos trabajando. Si queremos analizar de forma breve lo que son las elevaciones sobre el modelo, de clic acá en la lupa, realice un rectángulo en esta zona de trabajo. Con la mano podemos movernos un poquito, ir con el identificador y revisar las alturas que hay en estas zonas. Observe alturas de 4,6 metros, 5 metros, 4,5, 4,6, etc. En esta zona también de cultivos tenemos 3,6 metros, 3,3. Aquí existe infraestructura. Revisemos las alturas que hay sobre estos casas o edificios, o también podrían ser bodegas, ya que es una zona agrícola. Damos clic sobre los techos, 4,11 metros, casi 6 metros en estas zonas. Lo que es infraestructura es, como puede observarse, más alto. Realice ahora una pequeña segmentación a partir de las alturas con respecto a una escala predeterminada. Ingrese alturas, botón derecho propiedades, ahora a simbología. En lugar de gris monobanda, seleccione pseudocolor monobanda. En configuración de valores mínimos y máximos, dé clic acá, escoja mínimos y máximos, ingrese a rampa de color e invierta esa rampa. Por defecto nos clasifica 5 clases, dejemos esta clasificación por defecto por el momento, dé clic a aplicar y aceptar. Tenemos las alturas de los árboles que prácticamente, o de la zona más bien de trabajo,
la mayor superficie va de 0 a prácticamente 2,63 metros. Tenemos esta zona de árboles que ya pueden ir de 3 hasta prácticamente 6 metros. De igual manera podemos segmentar esto aún más. Damos clic a alturas, propiedades y creamos nuestra propia clasificación. Queremos analizar lo que es la vegetación o los cultivos que miden entre 0 a 2 metros. Acá, 0 a 2 metros. De 2 a 6 metros. De 6 a 8 metros. Hasta los 11 metros. Damos clic a aplicar y aceptar. Tenemos esta clasificación, la podemos también variar y acortar lo que es la escala. Por ejemplo, de 0 a 4 metros, de 4 a 8 y de 8 hasta 11. Entonces esta escala nos está sobrando, la podemos eliminar acá. Y damos clic a aplicar y aceptar. Observe cómo hemos variado la escala. Vamos a revisar la configuración de alturas versus el modelo ortorrectificado en RGB. Ingrese a capa, añadir capa raster. Recuerde que esta capa en RGB fue una de las que ya se generaron en videotutoriales anteriores. Ingrese los puntos a la carpeta en la cual está la salida de los datos y tenemos esta imagen RGB color verdadero. De clic en abrir y posteriormente añadir. Ahora cerrar. Realicemos una ampliación sobre la zona de trabajo. Esperamos algunos segundos mientras se carga la imagen. Al acercarnos sobre la zona de trabajo, se nota claramente las alturas de los árboles. Estos son más altos. Vamos a verificarlos. Marcamos ahora alturas. Ingresamos a la I y realizamos una identificación visual. Por ejemplo, este árbol 4.44. Este otro 5,2. Por ejemplo, este de acá. Vamos también a medir la altura. 5,08, etc. A simple vista se notan que estos árboles son los más altos con respecto a la imagen en RGB. Revisemos esa otra zona también que existen algún tipo de cultivo forestal o plantación. Ingresamos al identificador y por ejemplo estas plantas que están acá 3,5 metros. Vamos a ir ahora aquí 2,38, 4.2, 3,8, 3,7, 4,02, etc. Esto ya es bastante importante. En este pequeño análisis se está evaluando lo que es la fenología del cultivo claramente. Desde el punto de vista de análisis de algún tipo de cultivo es bastante interesante, ya que se puede evaluar lo que es el estado de crecimiento de los mismos versus ciertas otras zonas, ya que en teoría este mismo uso de la tierra se cultivó en el mismo momento y de acuerdo a las propiedades físico-químicas, climáticas, etc., deberían tener un mismo estado de crecimiento. No obstante, se está evidenciando que hay algunas diferencias con respecto al proceso fenológico que han seguido estos materiales. De allí la importancia de contar con estos insumos e ir más allá en el análisis de cultivos o agricultura de precisión. En ejercicios posteriores vamos a clasificar lo que son las alturas de acuerdo a un parámetro predeterminado. Por ejemplo, donde existen alturas superiores a 2 metros, donde hay árboles que midan más de 3 metros. Para un análisis más profundo a nivel de alturas de cultivos
y analizar lo que es el estado de desarrollo de estos cultivos o árboles que hay en esta imagen. Para finalizar, grabe este proyecto como alturas. De clic a proyecto, guardar como, vaya a la carpeta en la cual está salvando la información de los proyectos, en este caso a datos, y escriba alturas. Ahora a guardar.